¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una semana más a este espacio de tertulia en el que vamos a seguir pues desarrollando y poniendo sobre la mesa diferentes temas de actualidad y en el que todos y todas y cada uno de nosotros pues nos podemos ver involucrados a lo largo de nuestra vida, en nuestro día a día. Hoy pues sacamos a la mesa y al el terreno de esta tertulia un tema, una cuestión que lamentablemente pues sigue estando de actualidad y se trata de ese acoso no solamente escolar, sino acoso también fuera de las aulas, una tarea sin duda que tenemos pendiente pues toda la sociedad en su conjunto, no solamente la comunidad educativa o la familia, sino al final cada uno de nosotros pues interiorizar ese respeto que tanto solicitamos y nos pedimos entre unos y otros. Hoy en la mesa de la tertulia pues bueno, me acompaña Marian Álvarez como psicóloga. Marian, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. José Carlos Bonilla, director y docente del Juan Carlos I de un centro educativo del Viso del Alcor. Tenemos también a Carmen Martínez como madre, Carmen, y presidenta de la AMPA del IES Blas Infante. Hola. Buenas noches. Y Ángel Navarrete como abogado. Pero si os parece vamos a comenzar este espacio de tertulia sobre el acoso, como decimos, escolar con José Manuel López. Él es el primer padre de Kira López, una chica que lamentablemente pues hace 4 años decidió quitarse la vida, y José Manuel como padre y como ciudadano decidió montar Trencat. Es una asociación que a día de hoy pues sigue trabajando para acabar con este acoso. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la oportunidad. Bueno, agradecerte en primer lugar que hayas sacado un ratito para estar con nosotros y para atendernos, que sabemos que bueno, estás atendiendo a muchos medios en estas últimas semanas, bueno, pues porque lamentablemente, como decía al inicio en el arranque de este programa, el acoso escolar vuelve a estar de actualidad, aunque no haya dejado de estarlo. Precisamente, José Manuel, vuestra asociación tiene como lema "Ni una víctima más", pero siguen existiendo víctimas, y la última pues Sandra Peña, ¿no?, en Sevilla. Sí, una pena, ¿no? Una nena con similitudes a mi hija Kira, a 14 años, adolescente, murió de la misma forma, un colegio muy parecido también, y una muerte totalmente inesperada por sus padres, como fue en nuestro caso. José Manuel, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque en el caso de Sandra Peña todo apunta que ha fallado ese protocolo de acoso que manejan aparentemente los centros educativos, pero es cierto que vosotros y muchísimos padres y muchas comunidades educativas estáis demandando una ley de acoso que por ejemplo en el terreno laboral sí que existe. El Código Penal recoge una pena en cuanto al acoso que podemos recibir por parte de un compañero de trabajo o de un jefe, y no ocurre lo mismo con el bullying. Lo has explicado muy bien. El acoso laboral está tipificado como delito en el Código Penal, pero el acoso escolar no, en España por lo menos no. En Francia lo han incorporado a su Código Penal, porque no tiene sentido que los niños tengan menos derechos que los adultos, debería de igualarse. Nosotros pedimos una ley a nivel nacional para que todos los niños de las 17 autonomías tengan los mismos derechos, y además queremos que los 17 protocolos que hay con sus diferencias sean el mismo, cada uno que ponga su idioma y ya está, porque eso crea indefensión. Porque, por ejemplo, yo soy perito judicial y de dirección de centros educativos y de acoso escolar, y cuando he de tratar un caso de otra autonomía me he de aprender el protocolo de aquella autonomía. El catalán me lo sé muy bien, pero hay 17. Esto es una pequeña desventaja. Y porque creo que es lo que toca, que es que mueren niños, y creo que toca una ley a nivel nacional, orgánica e integral, no que se haga algo rápido con un real decreto con carácter de urgencia, sino que lo tienen que hacer bien. Que no distinguiera, por tanto, de si un ciudadano es andaluz, es catalán o es madrileño. Porque todos los niños tienen los mismos derechos, lo dice la ONU, lo dice la UNESCO, lo dicen muchas leyes internacionales que son aplicadas a todos los países, muchas directivas europeas, pero aquí parece que, no sé, un hombre no puede pegar a una mujer, por ejemplo, y no quiero traer un lema que no es el que pretendo, ¿no? Pero si un niño de 15 años pega a una niña de 15 años, pues no pasa prácticamente nada. Hombre,
No vamos a meter a una niña, a un niño de 15 años en prisión, por supuesto que no, hay que reconducirlo. Pero los padres tienen que pagar unas consecuencias, y si en el centro educativo se ha mirado a otro lado, se ha visto y no se ha hecho nada, como garantes de la seguridad física de los alumnos, porque lo dice el Código Civil, el 1902 y el 1903, tienen la responsabilidad de cuidarlos. Que menos que cuando llevas a tu hijo al colegio y sale, te lo entreguen igual que tú lo has entregado, sano, ¿no? Lo que no esperas es que con el tiempo tu hijo se quite la vida porque le han hecho la vida imposible. Eso es lo que no espera. José Manuel, bueno, independientemente de que se creara o no esta ley de acoso, ¿crees que los centros educativos en general tienen miedo a aplicar ese protocolo o tienen falta, digamos, de conocimiento, falta de herramientas para aplicarlo? Hay un poco de todo, hay diferentes motivos y depende si es público o privado, concertado, ¿no? Si es concertado o privado, tienen miedo a ensuciar el nombre de la institución, que yo ya digo desde aquí a todos los directores que cometen un grave error, que no hay nada mejor y más sano que atajar el acoso con los protocolos que conceden las consejerías de educación. Son protocolos que no están tan mal si se aplican desde el principio, pero con ánimo de solucionar el problema, no con desidia y con el ánimo de cubrir el expediente, como sospecho que pasó con el caso de Sandra, que solo se aplicó una parte, la de sacar a las acosadoras de la clase de la nena, y no aplicar otras partes del protocolo que hubiesen impedido que se hubiesen encontrado a sus acosadoras en zonas comunes como patio, pasillos, baños, entrada y salida del colegio. Y luego los públicos, pues bueno, pueden darse casos, yo los he tenido, de directores y maestros que, por no tener más carga administrativa, pues miran a otro lado. Son un porcentaje muy pequeño de centros, la mayoría de los maestros, no quiero criminalizar al sector, hacen todo lo que pueden, pero con los medios que hay, pues no dan abasto, porque los niños no llegan con valores a la escuela. Los padres y las madres no los educan lo suficientemente bien, y el marrón se lo come el colegio de forma injusta, pero los que sí lo hemos hecho bien, lo que queríamos es que el colegio hubiese actuado con más contundencia, porque si no, lo peor que puede pasar, lo peor, es que un niño se quite la vida, y cada vez pasa más y a edades más tempranas. José Manuel, ¿es fácil detectar como padre o como madre, la familia en general, señas que nos puedan estar alertando de que nuestro niño o niña puede estar sufriendo de acoso en la escuela o en cualquier otro ámbito, digamos, a nivel social, de ocio, fuera de lo que es el centro educativo? Sí, hasta que el niño o la niña es adolescente es fácil detectarlo, porque si tienes confianza con tu hijo, tu hija te lo va a contar. Tú vas a ver señales, si hay daño físico cuando se bañan y tal, los puedes ver, ¿no? Y te lo van a explicar, pero cuando ya entra en la adolescencia el joven es más reservado, e incluso por proteger a los padres, y ellos pueden pensar, ¿por qué voy a contar un problema que ya han tratado años atrás y no se ha podido solucionar porque ya han denunciado al colegio cuando yo era niña varias veces y el problema sigue estando, se siguen burlando de mí? Es posible que no lo cuenten. El problema no es si se detecta o no, porque se detecta y se denuncia. El problema es que cuando eso ocurre y llega a dirección o a las inspecciones educativas, todas en general, no se hace prácticamente nada, porque las leyes actuales no permiten actuar contra menores. Está todo mal focalizado. Hay que enfocarse a los padres, que son los responsables. Si no dan valores a sus hijos, que tengan consecuencias civiles. Y luego a los maestros, por ese orden. Primero en casa, luego en la escuela. Bueno, aprovecho que has mencionado lo que es el daño físico como tal, ese maltrato, digamos, a nivel físico, pero poco se habla de lo que es lo que puede influir ese maltrato a nivel emocional, ese hostigamiento constante, ¿no?, en cuanto a burlas que emocional y psicológicamente pues el niño va a estar también o puede estar sufriendo. Precisamente en esta ley contra el acoso escolar que queréis que se ponga en marcha, no dejáis de lado esta parte que tanto tú como otros padres pues consideráis necesario, ¿no?, que se recoja. Sí, de hecho recientemente la ciencia
ha descubierto que, igual que los golpes y las palizas dejan unas marcas en el cerebro, el daño psicológico deja exactamente las mismas marcas. O sea que para la mente humana el daño es similar que el físico, es grave. Si sabemos esto, no podemos permitir que la burla diaria, el insulto diario se normalice. Hoy está normalizado en la sociedad. De hecho, desde el 2015, lo dirá vuestro abogado, que tenéis ahí en el estudio, el insulto entre adultos no está penalizado de oficio, no es perseguible, no tienes que ir por la vía civil si alguien te insulta, ¿no? Y argumentar derechos al honor, daños a tu persona y demás. Pues si esto entre niños se normaliza, un niño al final se cree los insultos que recibe y la consecuencia, pues si no es una enfermedad mental, una depresión mayor o una anorexia o alguna cosa de estas, pues es que crea que no vale nada, que no merece la pena vivir, se convierte en invisible y se acaba quitando la vida. Entonces nosotros pedimos que, como no son capaces, porque no se puede cuantificar el dolor de un niño de hoy, de esta generación, porque nosotros lo comparamos a cuando nosotros éramos niños. Y cuando nosotros éramos niños no existía Internet. No te hacían fotos cuando se burlaban de ti, ni vídeos, ni los publicaban. Y cuando tú llegabas a tu casa, estabas a salvo. Hoy un niño maltratado por sus iguales es como un animal que va a ser cazado las 24 horas del día. Si ese animal no descansa, el cortisol le sube y lo mata. Y un niño no puede descansar, está atrapado literalmente. Y lo que llega a sufrir es tanto que, para dejar de sufrir, porque no quiere morir, lo que hace es que se suicida. Y el dolor no desaparece, el dolor cambia de persona. El niño deja de sufrir, pero ese dolor pasa a su papá y a su mamá. Eso es lo que ocurre. Bueno, tremendo escucharte con esa solidez con la que cuentas después de 4 años de haber perdido a vuestra hija. José Manuel, vosotros teníais claro que no queríais que el nombre de Kira López pues pasara a esas listas interminables, ¿no?, de datos que incluso en numerosas ocasiones pues los propios medios de comunicación utilizamos dando esas cifras que al final lo que hace fibrolizar al final un poco más cuestiones de este tipo, cualquier otro suceso, de ahí a poneros en marcha en la creación de esta asociación, ¿no? Sí, de hecho nuestra asociación está especializada en mediar cuando los papás, cuando las familias visitan a la dirección del colegio, va un voluntario y media, porque no tienen conocimiento en los colegios, no conocen los protocolos, prácticamente nadie se ha leído el protocolo. Y luego cuando sucede un caso como el de Sandra, nosotros nos pusimos en contacto con ellos porque un asociado los conocía y les dimos unas pautas. Primero le dimos el pésame de corazón, de verdad, y les dijimos que tenían todo nuestro apoyo como asociación y como seres humanos, y luego le hemos ofrecido pues que si tienen dudas de tipo jurídico o necesitan consuelo, que los llamen. Y le hemos dado unas pautas de cómo lo tienen que hacer para que su caso sea mediático. Y me parece que les ha funcionado muy bien, porque Isaac ha tomado buena nota, ha cogido las riendas y lo ha hecho muy bien. Los primeros en sacar la fotografía de Sandra fuimos nosotros, pero ya les dijimos a ellos poner una foto que se vea que hay una persona, que Sandra no sea un número. Nosotros lo hicimos con Kira, pusimos muchas fotos porque no queremos que pasen al olvido, queremos que por lo menos el fallecimiento de nuestras hijas obliguen a los legisladores a cambiar las cosas, porque legislar es gratis y solo legislando sin hacer una inversión económica se pueden mejorar. Yo estoy totalmente convencido de ello. Y al contrario, José Manuel, ¿qué piensas sobre pues publicar las fotos de esas presuntas agresoras, en este caso, por ejemplo, último de Sandra? Eso no se puede hacer, eso es delito, y un delito grave, porque un niño de 14 años se puede reconducir y de adulto puede ser una buena persona, se puede arrepentir. Yo no puedo pensar que deseaban la muerte de Sandra. Yo pienso que nadie deseaba que mi hija muriese. Sería un homicidio involuntario, ¿ves? Porque tengo que pensar así. Y estas niñas ya bastante van a tener convivir en su día a día sabiendo que por sus burlas una niña se ha quitado la vida. No me parece bien. En mi caso nosotros, porque la investigación se atrasó y la
y la vía juvenil, la penal para los chicos jóvenes dura 1 y 3 años, decidimos al final que no nos merecía la pena denunciar a niños de 14 años porque apenas iban a tener consecuencias, y decidimos poner una demanda al colegio, que tiene, en este caso, como era privado, tiene entidad jurídica propia y no teníamos que ir contra la administración, y la pusimos contra el Mañanet, al colegio que iba mi hija, porque creemos que si ellos hubiesen hecho solo que se le hubiese respetado, Kira estaría viva. Entonces, imagínate, que parece fácil, ¿no? Pero no lo es, y nadie se pone a ello, además. Bueno, José Manuel, pues agradecerte de verdad de todo corazón que hayas estado con nosotros en este espacio de la tertulia, y por último, bueno, me gustaría poner el foco en esa concentración que tenéis prevista para el próximo 6 de noviembre, ¿verdad? Exigiendo, pues, frente a las puertas del Congreso, la creación de esta ley de la que veníamos hablando. El 6 de noviembre, a partir de las 12, delante del Congreso de los Diputados, de los leones de la entrada, hemos invitado a todo el mundo que quiera asistir. Hemos invitado a todos los diputados a que bajen, a que salgan del Congreso y nos visiten. Y también a las autoridades de Madrid les hemos mandado un correo electrónico certificado, porque están invitados a venir a ver a todos los padres de las víctimas portando las fotos de sus hijos y sus hijas fallecidos. Esto para nosotros emocionalmente es algo terrible, muy duro. Luego tardamos días en recuperarnos. Pero lo que no es justo es que yo haya visitado a Pilar Alegría, la ministra de Educación, hace 3 años, y a día de hoy le hayan fallecido conocidos 5 niños. No, yo no digo que sea la culpable, pero parte de responsabilidad, porque todos, la sociedad, somos un poco responsables, sí que es, porque no ha legislado nada desde entonces. Y yo se lo rogué, por favor, que hiciese alguna cosa, ¿no? No ha hecho nada. Entonces le vamos a volver a pedir a Pilar que haga lo mismo, porque la ley que pedimos, o los cambios que pedimos, tienen que ser a nivel nacional para que luego actúen todas las comunidades. Yo creo que va a ir mucha gente, teniendo el tema que es, porque en estos temas solo va a quien le afecta, pero espero que los legisladores nos escuchen, que es el objetivo de todos. Si no sale mal, vendrán o los papás o los familiares de Sandra, y ya sé que va a venir la mamá de Daniel, el niño catalán que se ha suicidado también hace poco, y sí, ya, están ya está saliendo en los medios. En la actualidad, sí, porque esto como... no para, ¿eh? Son unos 60 al año que se van quitando la vida, la mayoría no salen en prensa, pero eso no para y la cifra cada vez va subiendo más poco a poco. Pues José Manuel, ojalá y que sí, que surja efecto, si es esta ley contra el acoso la verdadera solución, pero seguir, pues bueno, poniendo esa semillita, ¿no?, en nuestros niños, en las generaciones del futuro, al fin y al cabo, en cuanto al respeto, sobre todo, que es en lo que hay que hacer hincapié. Un saludo, muchísimas gracias, José Manuel. Un saludo y un abrazo a todos mis familiares de Alcalá del Río. Un abrazo a todos vosotros. Gracias, un saludo. Gracias. Bueno, pues ahí dejábamos a José Manuel López, padre de Kira, y ahora pues miembro, ¿no?, y presidente de esa asociación catalana que lucha los 365 días del año para acabar contra este acoso que bueno, que le ponemos ese adjetivo de escolar, pero que vamos a ir viendo a lo largo de la tertulia que no solamente ocurre entre las aulas y los pasillos de nuestros centros educativos. Bueno, me dirijo primero a Juan Carlos como docente y bueno, miembro de lo que es una comunidad educativa, lo decía él en cuanto a ese protocolo. José Carlos, ¿crees que está desactualizado un protocolo de 2011 con el que no sé si los docentes y en general pues todo el profesorado contáis con herramientas, con formación para saber cómo activarlo, cómo actuar ante un caso de este tipo? A ver, el protocolo, yo estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho José Manuel, de que aquí algo está fallando. Si siguen habiendo niños que se quitan la vida por esta lacra que hay ahora mismo en la sociedad, algo está fallando y aquí tenemos que darle un giro de tuerca. Yo no digo que los protocolos estén mal hechos, también estoy de acuerdo con José Manuel que es verdad que los protocolos están totalmente regionalizados, no es lo mismo el protocolo de Andalucía con el de Murcia, con el de Castilla-La Mancha, cuando al fin y al cabo las situaciones son las mismas, pero sí que habrá que darle un giro de tuerca en el sentido de que a los protocolos que
que desde el 2011 se instauraron en los centros educativos. Han pasado ya 14 años. Varios años. 14 años, sigue siendo el mismo protocolo, totalmente muy burocratizado, un protocolo con 14 pasos, con muchísima burocracia, y falto de formación al profesorado y falto de recursos al profesorado. No podemos olvidar que somos docentes, somos maestros y maestras. Yo te estoy hablando desde mi parcela de primaria, profesores en secundaria. No somos abogados, no somos psiquiatras, no somos psicólogos, no somos orientadores, no somos personal sanitario, que quizás haga falta en este tipo de protocolo, porque aquí hay un tema también de salud mental. Son niños y niñas que para llegar a ser eso, ahí hay un problema de salud mental, hay un problema de empatía, hay un problema de educación en casa. El protocolo de acoso escolar, ¿vale?, se activa, se pone en marcha, se pueden establecer medidas, pero en la escuela, 5 horas, de 9 a 2, de 2 hasta que se acueste el niño, son 19 o 20 horas que tiene el día más. Estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho José Manuel, no podemos comparar nuestra época de niños, la nuestra, de la de ahora. Nosotros antes, cuando sufríamos en la escuela, estoy hablando yo cuando era niño, este problema cuando llegaba a casa se acababa, pero ahora no. Ahora el problema sigue hasta que te acuestas por la noche, porque sigue por las redes sociales, sigue por la vida social de los niños, sigue por los dispositivos electrónicos, etcétera, etcétera. Es decir, aquí algo está fallando y aquí tenemos que hacer un giro de tuerca. Bueno, preguntaba José Manuel, Marian, si era fácil detectar signos que podrían evidenciar que un niño o niña puede estar sufriendo de acoso. Decía él que, claro, que si existe esa confianza con nuestro hijo, con nuestra hija, podemos detectarlo, pero bueno, te pido una valoración como psicólogo. Se pueden detectar, pero también hay que pensar cuánto tiempo dedicamos a nuestros hijos. Es que si yo digo todo bien, venga, los deberes, venga, la nota, pum, pum. Que si yo solamente me dedico a una parcela donde yo no lo escucho, o bien dice tu hijo, es que me han dicho gorda. Qué tontería. Bueno, la nota de matemáticas, que eso tú lo habrás sufrido muchas veces. Sí. O sea, y cuando vamos a tutoría, tú no le preguntas al docente, oye, mi hijo está integrado en clase, cómo se va con los amigos, cómo es el rol entre iguales. No, las notas, los estudios, y siempre buscamos un objetivo final. Por lo menos yo estoy equivocada, tú me corriges. No, nada equivocado. Es como una lucha. No preguntas, oye, cómo se va con los amigos, cómo la nueva fase de... Preguntamos por lo que aparentemente consideramos importante, claro, ¿no? Eso no una nota o... Por ejemplo, ¿qué es la etapa, cuando cambia de una etapa a otra? Pero tú no preguntas cómo está el clima del colegio. Además, de hecho, cuando tú vas a una tutoría, es como hacer un examen al profesor y decirle todo lo que ha hecho mal. Mira, ha hecho esto mal, porque mi niño. Y esa no es la solución. Aquí no es tirar la pelota el colegio, los padres, no. La historia es que hay un niño que sufre y tú no te has dado cuenta de que tu hijo está sufriendo. Primero, ¿por qué? Porque estamos minimizando la violencia. O sea, es que lo vemos normal. Bueno, un meme, ¿qué malo es? Como que un meme, ¿por qué es malo? Porque es que no hay que hacer un meme, porque no hay que hacer un chiste. Es que de toda la vida se han metido uno con otro. Siempre ha habido la gente el típico gracioso de la clase. Pero el profesor tiene autoridad, que también se nos olvida. El maestro tiene una autoridad que ya no la tiene. Porque es que hay un profesor o un maestro y le dice a ese niño, no se hace, y viene el padre y dice, bueno, que tampoco es para tanto, que tienes la piel muy fina. A mí esa frase de la piel muy fina es una cosa que últimamente escucho mucho. La piel no la tenemos fina. Es que hay unos valores, y los valores se enseñan en casa. Yo no le puedo decir a mi hijo que no sea agresivo cuando mi forma de comunicarse o relacionarme con los demás es agresiva. También, mira, los padres cada vez están más nerviosos, más estresados, no hay tiempo para la crianza. Es que es muy fácil ser padre. No. Decidir ser padre, todo el mundo lo hace a la ligera. Hay que ser padre. Pero ¿tienes tiempo para ser padre? ¿Te puedes dedicar a la crianza? Entonces, ¿un niño tiene problemas y te vas a dar cuenta? Sí, porque mira, va a estar más triste, va a estar más irascible, se va a aislar. Pero claro, si yo a mi hijo no lo veo, porque yo llego a las 10 de la noche y mi hijo ya está en el cuarto, mi hijo no está aislado, es que es su forma de ser, no. Es que al niño hay que dedicarle tiempo. Entonces, cuando hay un problema de bullying, ¿qué pasa? Que el niño cambia su personalidad. Se vuelve más agresivo, se vuelve irascible, o por lo contrario, se aísla. Bueno, y los profesores, ¿por qué no me han dicho, o los maestros no me han dicho? Porque tienen 28 niños en cada aula. Y lo ven 5 horas. Y el de matemática lo ve 2 horas, el de lengua lo ve 2 horas y el del patio lo ve 1. Y tú lo tienes desde las 2 de la tarde en tu casa y no te das cuenta. Primero porque el niño está de una extraescolar a otra como una pelota. Pum, 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 pum. Lo tenemos tan entretenido que me da igual lo que tú sientes. A mí lo que me importa es la nota de matemáticas. Y no nos llores por casa con 4. Entonces, si no validamos los sentimientos, las emociones, y que ellos se valoren y no se hagan algo más con números, si ya los padres estamos en una exigencia
y sus iguales dan otra exigencia, ese niño tiene una baja autoestima. ¿Qué pasa? No valgo. Si no tengo quien me quiera, no me siento apoyado y no me siento escuchado, no tengo otra salida. Porque de hecho el niño no decide quitarse la vida. El niño lo que no quiere es sufrir. Como ya lo he intentado todo, me he escondido en los baños, me he encontrado, he hablado con el maestro, pero el maestro está desbordado y no por los protocolos, etcétera, yo no voy a entrar ahí. He hablado en casa y no le dan la importancia. Los otros papás se burlan. Yo siempre digo que cuando un papá llama a otro papá para decirle algo, tiene que ser importante. O sea, yo no voy a molestar a ningún papá de la clase de mi hijo o de mi hija por el hecho de querer molestarlo, pero primero toma conciencia de lo que tu hijo está haciendo. Es por tanto una cuestión a solucionar entre adultos. Claro, un gran porcentaje del problema, ¿no? Claro, es que si nosotros no estamos yendo en la violencia, si te pegan, pegas. Bueno, es que mi niño es muy gracioso, ¿no? O es que mi hijo tiene mucho carácter, pero tu hijo tiene mucho carácter, pero tu hijo no tiene por qué, por tener carácter o ser gracioso, ridiculizar a otra persona. Si tú eso no lo trabajas en casa, o el niño hace esa broma y tú se la sigues, el niño aprende otros valores. Entonces, si hay unos valores dentro de su casa, de su círculo, el colegio ahí no puede hacer nada. En el colegio se enseña y se educa en casa. Yo lo digo muchas veces. El colegio simplemente es, digamos, como un apéndice más de la educación de tu hijo. Una extensión de lo... Pero no son los principales. O sea, todo el mundo sabe cómo es su hijo. Tú sabes si tu hijo es agresivo, si tu hijo es tímido. Tú conoces a tu hijo. Lo que pasa es que a veces no queremos verlo y siempre dicen, bueno, pues más vale que pega que sea tonto. Y yo digo, pero si es que como pegue va a ser peor, porque vas a tener más problemas que si no tuviese empatía. Entonces tenemos que educar en la empatía y en los valores. Y no, si tú te diviertes, tú estés bien, eso no funciona. Tenemos que trabajar a los niños que son un grupo, y son una comunidad, y son un equipo, que eso es la sociedad realmente. La empatía, el respeto, Carmen, como mamá y presidenta del AMPA de un instituto del Viso del Alcor, del Blas Infante. Bueno, me comentabas ayer por teléfono, ¿no? Gestionando la entrevista, que bueno, que tú en el día a día, pues, eres al final consciente de situaciones que las hablas con tus hijos, tienes una niña y un niño, y en el que... Dos niñas, perdón. En el que, bueno, pues precisamente eso... Eres de la firme opinión que el respeto y los valores tienen que venir de casa. Hombre, por supuesto. Yo a ella, por ejemplo, siempre le estoy reforzando el que si ve a una niña sola en el patio, por ejemplo, a mi niña pequeña, pues que la invite a jugar, que no vea a un niño llorando o cualquier cosa, porque siempre ayude a los demás. Entonces yo eso se lo refuerzo muchísimo. Además, si ella, por ejemplo, como una ocasión lo hizo en el cole, yo pues después le pongo, ay, mi niña es una persona maravillosa, entonces ella misma pues se motiva muchísimo con esas cosas. Y siempre, pues, y a la mayor igual, siempre estoy pues intentando que ellas sean buenas personas y que ayuden a otras personas. Es decir, le valoras también, le aplaudes un gesto que para un adulto no tiene por qué ser aplaudible, ¿no? Pero para un niño, pues oye, en esas edades que están formando su personalidad y su manera de actuar en una sociedad que cada vez parece se complica más, pues es fundamental, ¿no? Yo como madre intento que sea una buena persona, vamos, las dos, y que ayuden a las demás personas. Además, yo, por ejemplo, estoy metida en el AMPA y todo eso, pero porque me gusta también ayudar a las personas. Entonces, pues, eso es lo que intento inculcar a mis hijas. Bueno, hemos estado abordando también la cuestión del protocolo, que ya decía José Carlos, que al final, pues, oye, que es útil, aunque quizás los centros pues deberían de contar con más herramientas, el profesorado con más formación, pero bueno, está sobre la mesa, ya lo decía José Manuel López, esa creación, Ángel, de una ley contra el acoso. ¿Por qué todavía no es una realidad en España? Muy buena pregunta. Vamos a ver, realmente es que muchas veces nos confundimos. No todo es acoso, no es todo bullying, y porque además eso está completamente determinado por la instrucción de 10/2025 de la Fiscalía General, donde determina y dice exactamente lo que es bullying y lo que se tiene que dar para que sea bullying. ¿Qué sería? Por ejemplo, tiene aquí en esta instrucción, tiene la intencionalidad de causar daño como primer
principio para que sea útil, ya sea físico, emocional y demás. Tiene que existir un desequilibrio de poder, o sea, que haya un abuso de poder por ese grupo hacia una persona. Tiene que existir una situación de indefensión de la víctima por cualquier motivo, que se ve, porque sea más retraído, porque sea socialmente una persona que no se integre, ¿no? Sea introvertido. O sea, eso es bullying. El bullying no es un juego. El bullying no es una novatada, no es ni siquiera una travesura de los niños, es una cosa muy grave porque existe una violencia persistente, ya bien sea física o mental, que es lo que está llevando a los niños precisamente a este tema del suicidio, que es el último extremo y además una lacra social, puesto que es un fracaso de la sociedad. Efectivamente, como bien dicen los compañeros, esto es un problema educacional que no se le puede cargar todo al colegio, sino que la familia tiene que compartir esa educación. De alguna manera, esos valores, esos principios, el que tú no eres más por el mero de hecho de tener más o tener mejor móvil o tener mejor, sino que tenemos que tener un poco de empatía, como dice aquí la compañera, y tenemos que tener cierto nivel de control sobre nuestros hijos. No nos olvidemos una cosa, que los niños de hasta 14 años son inimputables penalmente. Quiere decir que si estas niñas, que no tengo conocimiento del caso expresamente, que han producido esto, no llegan a tener 14 años, son inimputables. Solamente habría una responsabilidad civil por sus padres, que son los tutores, lo que daría lugar a un tema económico, pero penalmente no. No es cierto tampoco que no exista un marco normativo. Es verdad que no existe una ley profesa exclusivamente para el bullying, eso es cierto. En España no existe, como existe la ley de violencia de género, no existe una ley. Hay protocolos administrativos que están determinados, los tengo aquí exactamente, qué es lo que hay que hacer. Mira, vía administrativa, cuando se detecta por el profesorado, que es, vuelvo a repetir, que no se le puede echar toda la carga al profesor, porque los profesores son profesores, no son juristas, ¿eh? Dice que comunicación formal por escrito al tutor, tiene que haber una solicitud expresa de activación del protocolo y denuncia ante la Consejería de Educación. Es más, una vez que activa ese protocolo como primer paso el colegio, si llegamos a cosas mayores de lecciones, pues, rápidamente el colegio le da traslado a la Fiscalía de Menores. Y la Fiscalía de Menores tiene un protocolo. La ley de menor no es una ley tan liviana como dice la gente, ¿no? Pasa que la ley de menor no se puede juzgar a un niño de 13 años como un mayor de 18, porque desgraciadamente tenemos el marco normativo que tenemos. No es que no exista un marco normativo, porque sí existe un marco normativo. Parte de la instrucción que os he dicho, después está la Ley Orgánica 8/21, de 4 de junio de protección integral a la infancia. Mira, esto es muy amplia, lo que se intenta es proteger a los menores, y tiene hasta 12 capítulos, en el cual hay una estrategia estatal de obligación de la administración, donde las administraciones tienen que actuar, como por ejemplo la Fiscalía de Menores. Tenemos niveles de actuación, establecimiento de planes de sensibilización en el ámbito familiar, en centro educativo, para no ser muy pesado, educación superior, ámbito sanitario, servicios sociales. Existe la estructura. Lo que no existe es una estructura única, sino existe una estructura diversa dentro de nuestro ordenamiento jurídico. A nivel penal, evidentemente, si hay unas coacciones, hay unas amenazas, hay un delito de lesiones, está tipificado en el Código Penal. ¿Se le puede imputar a un menor de 14 años eso? No. Ese es el gran problema. En el marco civil, igualmente, tenemos una responsabilidad civil que afecta directamente a los padres. Cuidado, que si tu hijo hace algo, el responsable civil eres tú. Y si tu hijo con 13 años le da un mal porrazo y era el niño, pues esa estabilización médica y todos esos daños que se produzca, esa indemnización la va a pagar el padre. De hecho, hemos tenido en España ciertos temas muy candentes, como fue lo de Carcaño y demás, que los padres del Cuco tuvieron que vender su casa para pagar la indemnización. O sea, eso existe. Entonces tenemos
tenemos de la Fiscalía General, tenemos la ley orgánica, tenemos el no Código de forma Civil, conjunta que recoja, digamos, toda esa exactamente. protección, pero existe. Lo que sí habría que hacer, y ahí sí estoy de acuerdo completamente con este padre, que yo le doy mi pésame desde aquí, porque vamos, hay que verse en ese, con una hija de 14 años que se quite la vida, yo no me quisiera ver en eso, eso tiene tela, no sé si alguna vez se cura eso. Y lo que sí le doy la de eso es que no podemos cargar todo sobre los docentes. Esto es un problema social, problemas de familia, un problema del Estado, un problema de los docentes también y de toda la sociedad en general. Y que el marco normativo tiene que ser único. Habría que unificar en una sola ley. Bueno, estamos de vuelta, continuamos con esta noche de tertulia y seguimos abordando este problema social denominado acoso escolar o fuera de la escuela, de las aulas. Y bueno, hemos ido analizando a lo largo de la noche pues las principales causas, ¿no?, o las problemáticas, digamos, más comunes que ocurren o se dan en los centros educativos, en las familias, para llegar a que un niño pues decida quitarse la vida. Hablaba José Carlos al inicio del programa de ese protocolo de acoso, de esos problemas con los que cuentan también los docentes, pues en cuanto a herramientas para hacer frente a todas estas cuestiones. Y bueno, José Carlos, ya se está poniendo y se está hablando mucho, ¿no?, oye, si es necesario o no tener, por ejemplo, un perfil de profesional como psicólogo o psicóloga en los centros educativos. Sería Totalmente. Fenomenal por vuestra parte, ¿no? Necesitamos recursos externos, en este caso que no tengan perfil docente, porque estos problemas que estamos tratando en esta mesa son problemas que se dan en la escuela, que principalmente de su inicio se dan en la escuela, después siguen en casa, siguen en la calle hasta que se acuesta el niño por la noche. Y a nosotros estas cosas como docentes en muchos casos se nos escapa porque no tenemos las herramientas, no somos profesionales de la psicología, no somos profesionales de la orientación, no somos profesionales de la salud mental, hay muchas cosas que se nos escapan. Y este tipo de profesionales pues los estamos demandando cada vez más en las escuelas porque los estamos necesitando, por la problemática que nos está llegando, se nos mete por las puertas y ya... Estamos aquí hablando ante el Petit Comité, que se está normalizando, es decir, que esto ya es una cuestión de día a día. Esto ya se está normalizando. ¿Qué paso sigue un centro educativo, José Carlos, a la hora de que un chico denuncie que está sufriendo acoso o que venga una familia? A ver, el protocolo de acoso lo puede abrir cualquier persona que lo requiera abrir. Lo puede abrir un profesor, lo puede abrir el director, lo puede abrir un alumno, o lo puede solicitar abrir una familia, ¿vale? En el momento que haya un indicio, ¿vale? Yo tengo que aclarar que los protocolos de los centros educativos son protocolos que se abren en supuestos casos de acoso escolar, es decir, porque hay previamente una investigación y unas medidas previas, una medida de urgencia, para posteriormente determinar si es acoso escolar o no, que como ha dicho Ángel, no todo es acoso escolar, y el bullying es algo que se tiene que bajo unos principios muy establecidos. Una vez que se solicita por cualquier parte la apertura, es el director el que tiene la potestad para abrirlo. Yo, en mi caso, como director, yo lo voy a abrir. Es decir, de hecho lo has hecho, ¿no? De hecho lo he hecho. En mi centro educativo, en los 8 años que llevo de director, ya he tenido la mala experiencia de tener que abrir un protocolo de supuesto acoso escolar. Cuando me lo ha solicitado una familia o cuando me lo ha solicitado un maestro porque ha detectado esos indicios en clase, en el recreo, en los pasillos, en los servicios, etcétera, etcétera. A partir de ahí que se hable, el protocolo tiene 14 pasos. 14 pasos que te van a llevar prácticamente todo el curso escolar, ¿vale? Lo primero que tiene que hacer el director es ponerlo en conocimiento de las familias implicadas, ponerlo en conocimiento de la inspección educativa y tú establecer medidas urgentes preventivas, ¿vale? Es decir, hay que cubrirse la espalda y proteger a este menor o a esta menor que supuestamente se siente acosada. Hay que protegerla. Medida, perdona, José Carlos, que por ejemplo se adoptó con Sandra Peña en cuanto a esas 3 presuntas acosadoras, pues las pasaron a otro aula, a otra clase, pero en realidad luego lo que son las zonas comunes y espacios comunes del centro y de esas horas lectivas las compartían. Yo desconozco cómo lo hicieron en ese centro educativo, pero te digo que como se hace en los centros públicos el protocolo,
Se abre el protocolo y se establecen las medidas. No se establecen las medidas y después se abrirá el protocolo. Cuidado. Abre el protocolo, ¿vale? Cúbrete bien jurídicamente, y para eso está la normativa, y tú estableces las medidas. Y en esas medidas, por supuesto, lo más importante son los espacios comunes. Porque en el aula el tutor lo tiene medianamente controlado, como ha dicho Marian antes, con 28 alumnos, ¿vale? De ratio, medianamente, ¿no? ¿Vale? Pero en los espacios comunes, en las intersecciones de clase, en el ir al baño, en los recreos, en la bajada de educación física, en la bajada de subida de música, ahí es donde tienes que establecer tú las medidas y tú tienes que reunir al claustro entero. Yo, en mi caso, lo primero que hago es reunir a todos los participantes, profesorado, y decirle, oye, cuidado, esto está pasando, hay que controlar esto aquí, que no se nos escape nada. ¿Por qué? Porque esta niña o este niño se siente acosado bajo estos 4, estos 3 o estos 2, ¿vale? Y a partir de ahí la cosa se frena y lo siguiente es sentar a la familia. Sentar a la Importante conciencia por las dos partes, la familia. Comunicarle a la familia implicada, oye, se ha abierto un protocolo de acoso donde su hijo está metido en el ajo y su hijo ha hecho esto. Y a la familia que se le sabe que su hijo ha hecho algo que no está bien, se ha pasado de la raya. Y ahora la familia tiene que asumirlo. Disculpa, es por incrementar un poco el conocimiento. Eso no solamente a la familia, esto está marcado. Los protocolos no son voluntarios de los colegios, vienen determinados ya por ley, y la vigilancia activa es una, como bien ha dicho José, pero después tiene la activación inmediata del protocolo, y una vez que se abre el protocolo hay que inmediatamente ponerlo en conocimiento de la familia y de las autoridades, bien sea Fiscalía de Menores, bien sea cualquier otro tipo de autoridad que sea competente. Bueno, un paso del que tiene que ser, que tiene que tener conocimiento también el propio centro educativo. Sí, pues, claro. Es el que lo detecte y el que apertura, como bien ha dicho José, a través de una denuncia de los padres, de otros alumnos, incluso del propio profesorado, el que abre apertura. Pero una vez que se abre el protocolo, es que esto no tiene, eso es que aquí ha fallado precisamente con esta niña de 14 años el control posterior. Tú puedes abrir un protocolo, pero si tú no pones en conocimiento de las autoridades lo que está pasando, o de las familias, las familias no lo saben, las autoridades tampoco, y por mucho medio que pueda tener el colegio, es que no llega. Es que es imposible. Bueno, en este caso la familia ha denunciado la no activación del protocolo después de denunciarlo. Peor todavía, me lo pone. Peor. Pero es que después más. Es que además el protocolo exige la protección inmediata de la víctima. La protección inmediata de la víctima no es, mira, pobre niño, no le riña. No, niño, no le riña, no. Protección inmediata de la víctima es poner los medios para que esos supuestos acosadores ni siquiera tengan opción de poder continuar con su actividad. Y eso se tiene que programar desde el colegio, pero además con las autoridades competentes. O sea, no sabemos qué tipo de acoso están haciendo o qué tipo de actuaciones están haciendo. Y después hay, en este mismo protocolo, se está programando una medida de corrección. Tú puedes interponer unas medidas y esas medidas no son suficientes. Bueno, pues puede llegar incluso a esos acosadores, cambiarlo de centro, que lo confirmará José. Se los pueden cambiar de centro si es necesario, si el acoso es de tal envergadura que llega a ese nivel. ¿Podría ser la solución el cambiarlo de centro? De hecho, una de las medidas de corrección que aplicó este centro educativo era cambiar a las supuestas acosadoras de clase. Claro. Sí. ¿Vale? Hay muchas medidas de corrección. La más, digamos, de mayor calado es la que ha dicho Ángel, que es cambiar de centro, ¿vale? Pero antes, previamente, tú tienes que poner, digamos, un orden de corrección, diferentes medidas. El fin, y está claro que es proteger a la supuesta acosada o el supuesto acosado. Y tú tienes que poner todos los medios de los que dispones. En el centro educativo los pongo yo, los ponemos los directores. Pero a partir de las 2 de la tarde lo tiene que poner la familia, lo tienen que poner profesionales externos, etcétera, etcétera. La administración es responsable, ¿vale? Lo primero que se hace en un protocolo es que yo tengo que informar a mi superior, que es mi inspectora, ¿vale? Que es la representante de la Consejería de Educación, porque la inspección también aquí tiene una labor de informe, de supervisión, viene al centro, se puede entrevistar con la familia incluso, es decir, que el protocolo tiene, es muy burocrático, quizás
una demanda de la que estamos haciendo las direcciones escolares y la asociación de la que yo estoy, ASADIPRE y ADIAN, de directores y directores de Andalucía, es que desburocratizar ese protocolo para dedicarle más tiempo a realmente a lo que nos preocupa, que a lo que estamos concienciados, que es a darle solución a un problema grave, ¿vale? Bueno, Carmen, no sé si estás de acuerdo en lo que comentaba José Carlos, en el sentido de que cuando se informa a una familia de que su niño o niña pues está llevando a cabo ese tipo de prácticas acosadoras contra otro niño, pues oye, ahí el papel y la responsabilidad caen los padres. Hombre, es que yo creo que tiene toda la verdad José Carlos, porque los padres realmente somos los que estamos en casa y lo que tenemos que darle, aparte de la educación, el niño, esto no se hace. Porque claro, si tú dejas ahí al niño que haga lo que le dé la gana, pues mira, y encima no te preocupa, porque también hay padres así, que no se preocupan ni siquiera si el niño ha hecho un mal o no, le dan exactamente igual. O incluso hay padres que encima de que te dicen tu hijo ha hecho tal, encima en vez de apoyar a los profesores, lo que sea, se pone en contra de los otros padres, los profesores, y buscan más problemas, que también los hay. No, eso es lo que pienso yo. Bueno, hablábamos también de esa falta quizás de acceso, bueno, digamos, universal y público hacia herramientas que potencien nuestra salud mental en cuanto al acceso, pues bueno, a un psicólogo, a una psicóloga. Lo hablaba antes fuera de cámara contigo, Carmen. Lógicamente, no todas las familias tienen poder adquisitivo para acudir a un psicólogo. O quizás hacerlo en ese tiempo que les gustaría, ¿no? Claro, porque hoy en día todos los padres no tenemos los medios económicos para llevar a nuestros hijos a un psicólogo, y si vas al médico, le dices a la médica, te manda lo que es, nosotros como somos los hardcore vamos a Carmona una vez cada 3 meses, entonces es que evidentemente no llega a surgir, es que no llega, porque efecto. Realmente tiene que ser todas las semanas, y una vez cada 3 meses voy, cuando llegue se la ha olvidado, vamos. Vamos, es mi pensamiento. Sí. Bueno, Mariam, ¿cómo podríamos identificar, bueno, lo has comentado antes que es muy complicado, pero ¿cuál es el papel que juega la familia a la hora de que le llegue, pues, bueno, un informe o una llamada de un centro educativo? Oye, su niño, su niña está llevando a cabo este tipo de acciones contra otro. Imaginamos que vamos a poner el supuesto de que no son agresiones físicas, sino que está viendo ahí... Que son más fáciles de ver. Las Claro. físicas claro, pero lamentablemente, y ahora vamos a pasar a hablar de ello, eso no hay ningún problema. a través de las redes, cuáles son, bueno, el que más está funcionando, el acoso emocional y a través de una pantalla, que no es físico. Primero vamos a ver que nuestros hijos manejan las redes, cómo las manejan, cómo las utilizan y que ven. A ver, es que si mi hijo ve un canal donde todo lo que hace es tirar una tarta a uno, insultar a otro o hacer bromas, pues normaliza ese tipo de conductas. Muchas veces ven contenidos que no saben, o sea, no entienden el contenido. Después, ¿cómo nos damos cuenta? Vamos a ver, cuando un colegio o otro padre te dice, no vamos a entrar en la defensa, vamos a observar, ¿no? O sea, a mí me dicen, tu hija agrede a una compañera, o tu hija utiliza un mal, pues José Carlos me llama, tu niña hace esto. Pues yo no me llega, porque me ha dicho no, porque ya entramos en la agresividad y en la agresión. Yo me tomo nota y la observo. Porque si yo también la aviso, escucha, me dicen que te metes con fulanita, pues durante 4 días no se va a meter, va a ser una niña modelo, porque sabe que yo voy hasta ahí. Además, que como te sigas metiendo y a mí me llamen del colegio, porque además la amenaza funciona. La amenaza no es como a mí me digan que eres mala persona, no es. Es como a mí me llamen del colegio por tu culpa, o no es así. Sí. Como a mí me llamen del colegio, no es que te portas mal como persona o como individuo, no. Es que me llamen a mí, que me ponen a mí la carita colorada. Y eso los niños lo escuchan. Es decir, se pone delante, claro. los padres delante del niño. Claro, entonces encima le estás dando responsable de que, y también saben que a ti te da vergüenza o que no vas a asumir ciertos comportamientos. Entonces, ellos van a intentar primero, si tú le das la toque de aviso, el niño ya va a cambiar 3 semanas. Eso cuando te multan por alcohol, ya no va a beber más, hasta que llegue la próxima feria. Esto es así. Y el padre está pendiente. ¿Por qué tengo yo que hacer? Cuando el profesor o otro padre me avisa, voy a observar a mi hijo y me voy a pasar por el patio del colegio.
es que yo no puedo porque estoy trabajando. Bueno, pues siempre hay un tío, una abuela, un primo, siempre hay alguien. Vamos a ver, si tú quieres, buscas la opción. Voy a ver cómo se comporta en un cumpleaños, voy a ver cómo lo hace en la extraescolar y voy a ver cómo se comporta y qué relación tiene con esta niña o con este niño. Oye, ¿cómo son tus amigos del cole? ¿Y tú con quién juegas en el patio? O vamos a hacer una redacción y tu amigo, ¿qué amigo pondría? Y cuando hago un comentario en la tele, y oye, ¿qué amigo tuyo hace eso? O sea, a los niños no podemos ir en terapia, no vamos así directamente. En terapia lo hacemos jugando de forma indirecta, claro. Él te da conta cosas. Entonces, creas el vínculo y al final el niño se descubre. Lo que pasa que me llaman del cole, o un padre me da una queja, y hay dos posturas. O te echo la bronca, sin saber por qué, porque me han dicho, o sea, no porque yo sepa, porque me han dicho, porque me han llamado y como me han llamado a mí la atención, esto no va a pasar más, y le caemos en la bronca. Agresividad. ¿Cómo le vas a decir que escucha al compañero si tú no lo has escuchado a él? ¿Cómo le vas a decir que sea empático si tú no has sido empática? ¿Cómo le vas a decir que piensa en el otro si tú estás pensando en ti? Entonces ya, mira, todos los mensajes ya les da la vuelta, ¿vale? Y después llega lo contrario. Hay que ver, maestro tuyo, lo pesado que es, que me ha escrito 3 y pasen. No tendrá otras cosas que hacer este hombre. Hay que ver esta madre que protectora es. Porque vamos, tú no te juntes con esa niña, porque esa niña está media fe. Entonces, tú dices, no hay un punto intermedio. ¿Por qué los padres optan por la opción A o por la opción B y no por la C? Porque la C es tiempo de observar a mi niño, de hablar con mi niño, de comunicarme con mi niño, de escribirle al profesor cómo está esto, cómo está lo otro, hablar con el otro padre, cómo está tu niña, que yo no tengo tiempo, que tengo que trabajar y al pilates y hacer la compra, no me entra eso ahí, automáticamente o la A o la B, y encima lo vemos normalizado, o sea, tú te vas a la puerta del cole y escuchas. Y la gente no habla de vamos a hablar, vamos a comunicarnos, no es, tú posiciones firmes. Es como que tengo que sacar directamente el tanque. Es que antes del tanque podemos negociar, ¿no? Pero parece que no, que es una agresión. Cuando nos dicen algo de nuestro hijo es una agresión al niño, no. Si a ti tienes que ir con la disculpa por delante, ¿no? Claro, tú tienes que decir, si alguien me comunica algo de mi hijo, voy a ponerlo en cuarentena porque me está ayudando. O sea, si una persona me dice, tu hija ha hecho esto, yo no lo considero un ataque a mí, porque yo sé lo que mi hija hace de puertas para adentro, de puertas para afuera, yo no sé cómo se relaciona, pero yo la observo. Y yo sé su parte buena y su parte no tan buena. La que tenemos todos. Pero es que no somos perfectos, somos humanos y por eso seguimos aprendiendo y creciendo. Pero lo que yo no puedo es decir automáticamente, raca, no, yo escucho y hago un plan de acción. Y si una persona se molesta en decirme algo, voy a ver por qué me lo dice. Voy a observar. Y después de mi observación, que es lo que ha dicho él, hay un plan de actuación, usted primero observáis el contexto y veis si realmente hay bullying o no hay bullying. Lo voy a ver. Porque a veces que con mi hijo se meten, sí, pero si tu hijo te todo desde que llega a clase, está chinchando al compañero, pues el compañero le responde. Vamos a ver qué conducta hace tu hijo también. ¿Por qué se provoca esa situación? Pero yo creo que eso no lo hace nadie. Claro, ese es el problema. Entonces los niños no saben, como no ven como los adultos actuamos, pues ellos tampoco. Si tú te vas a un campo de fútbol y ves a los padres, ¿y cómo le dices al niño que hable con respeto? Si como pierde el partido se enganchan con el entrenador, con el árbitro, que hay niños menores que salen de jugar al fútbol y tienen que ser escoltados, porque están los padres como una jauría allí en medio, y es un partido de fútbol. Entonces, si los niños ven violencia, y lo normalizamos, ¡ay, mira qué gracioso! Mira qué burla. También los niños escuchan. Si yo me pongo a hablar con mi pareja o con otro adulto, ridiculizando a otro adulto, ¿ellos qué ven? Que es algo normal. Y lo hacemos sin darnos cuenta. Entonces, lo más importante es ponerlo en cuarentena y a ver lo que está sucediendo. Una observación directa. Y la intervención siempre es indirecta. Oye, si te hicieran esto, ¿tú cómo te sentirías? Entonces, el niño va recapacitando. El niño no se le puede dar todas las herramientas, se le da las herramientas, pero él tiene que aprender a utilizarlas. Yo siempre digo el ejemplo de que tú quieres escribir y yo te enseño un lápiz. Pero tú puedes escribir con la derecha, puedes escribir con la izquierda, puedes escribir con el puño hacia adentro, hacia afuera. A mí me da igual, yo lo que quiero es que escribas. Pero muchas veces queremos que nuestro hijo haga las cosas como tiene que ser, correcto. Y como nosotros. Claro, ¿cuándo lo va a hacer? ¿No? Cuando tú estás delante. Hay niños que dicen, es que niño, cuando yo estoy delante no es así. Claro, porque te teme, porque sabe que hay un castigo, una represalia, pero esa no es su personalidad. Por eso los niños, según el contexto, cambian. Carmen, ¿qué opinas de ese tiempo que se debería de invertir en la crianza de nuestros hijos? Se le he dicho a Marian antes que yo creo que nadie tiene el tiempo para, por ejemplo, observar a un niño o no lo sabe. O no lo busca, ¿no? No por ejemplo, yo, por ejemplo, si me viene un padre o la profesora y me dice su hija ha molestado a un compañero o la ha pegado o lo que sea, yo no hago como dice Marian. ¿Por qué? Porque no lo sé. Verás,
No es que lo sepa, sino que yo le digo a mi niña, oye, eso no se hace, intento hablar con ella, pero yo, por ejemplo, no la observo, como dice ella, pero a lo mejor ella es una profesional en ese sentido y tiene más herramientas. Qué pasos tiene que seguir, que no todos los padres lo saben. Exacto. Yo, por ejemplo, si me viene a mí, yo le diría a mi hija, escucha, esto no puede ser así. Sí, pero no la castigas. No coges la opción A de, esto no puede ser así porque me lo han dicho. Tú dices, esto no se puede hacer así porque yo no te educo así. Exactamente. Pues eso está bien. Lo que no puedes decir es, no se hace así porque me han reñido a mí. No. O todo lo contrario, es decir, lo está haciendo muy bien. No se puede hacer así porque no te gustaría a ti que te lo hicieran a ti, que es lo que yo le digo eso a ella. Es una forma de educar. Eso está muy bonito, pero nos han educado a nosotros para poder actuar así. La pregunta es esa. Es lo que estamos ¿Somos diciendo. capaces de reaccionar? Yo no reaccionaría como dice ella, por ejemplo. Pero igual que nos En formamos. observar, por ejemplo, a mi hija. Aún Porque yo así- sé cómo es mi hija. Sí, pero mira, nos formamos en muchas cosas. Cuando algo nos interesa, nos formamos. Sí. ¿Y por qué nos formamos en crianza? Sí. Porque los niños de ahora no son los niños de antes. La maternidad de ahora no es la maternidad de antes. Había una red muy extensa. Antes en un sistema, la abuela, la tía, la prima. Hoy en día hay familias que está papá y mamá y hay que trabajar. Voy a dar Y a una mala veces- noticia. Y a veces familias desestructuradas, que Claro, o está el familias padre o está la madre. con divorcio, No está- también hay padres ausentes porque han fallecido o porque están en otra ciudad. Entonces, ya la familia no es la familia tradicional. Entonces, no podemos utilizar reglas antiguas en contextos nuevos. No funciona. Entonces, igual que estudiamos ciertas cosas, o sea, antes nadie sabía utilizar un móvil. Ya todo el mundo sabe utilizar un móvil, el WhatsApp y todo, ¿no? Y las claves y todo muy online y todo muy moderno. ¿Y por qué no vemos la nueva crianza? ¿Cómo son los nuevos niños? ¿Te das cuenta que tenemos muchos niños llaves? Los niños llaves que en realidad salen con la llave, llegan a su casa con la llave y son autónomos con 5 años. Es que tiene 5 años. Bueno, ¿y 5 años qué significa? Cuando nos conviene 5 años son menores, pero con 5 años ya puede tener una llave colgada y hacerlo todo. Y es muy bueno o lo tengo ausente. Si ese niño no desarrolla ciertas habilidades, evidentemente puede ser víctima de bullying. Pero porque Marian, no esto sabe. al final también es un problema a nivel general de la sociedad, Sí, ¿no? sí, De esa totalmente, falta de totalmente, tiempo que quizás es el problema. de los padres, a veces impuesta y otra porque no sabemos verlo, pero bueno, la rutina que tienen la mayoría de parejas, de matrimonios o de personas a nivel individual que tengan su niño o niña no es la de hace 20 años. O sea, Vale. ha cambiado la forma de relacionarnos, de comunicarnos con esas redes sociales, pero ha cambiado también la base Vale, de todo pero, esto. pero ahí, vamos a ver. Antes la gente tenía 8 hijos, claro, y tenía la madre, la tía, la prima, y mamá no trabajaba, o uno de cada más tiempo. Pues no puedo tener 8 hijos, tengo que tener uno. Es que, vamos a ver, esto es muy claro. Si yo no puedo sacar a pasear a mi perro, no tengo perro. Tendré que tener un hámster, un canario o un pez. ¿Me entiendes? Es que habrá que asumir mi vida, ¿no? Es que, No, yo creo que lo dice bastante claro. Vamos a que ver, al final- sí, que que- a veces soy un poco brusca, pero es la realidad. O sea, si yo en mi vida no puedo ser mamá de 5 niños, pues no seré mamá de 5 niños. María, me he equivocado. Tú no te puedes equivocar aquí 5 veces. Te puedes equivocar 1, 2, pero 5 veces no te equivocas. Ahora, queda muy bonita la foto con los 4 niños allí, la foto de Navidad, es una familia extensa. Eso nos han contado la Antena 3, la película de las 3, que es muy bonita. Pero que la idea normal es que al supermercado hay que comprar, uno se pone enfermo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, todos los que son padres lo saben. ¿Qué vida tienes tú? Asume tu vida. Es que hay que tener 3 hijos, o 2 para que no se quede solito. No. En mi vida cabe la crianza. O sea, hay muchas parejas que asumen no tener hijos y son unas personas muy responsables y para mí muy respetuosas, porque en su vida no hay cabida para la crianza, no lo tengo. A lo mejor a nivel social tendrían que facilitar Claro. un poco más. De ahí ese descenso de la natalidad y de tantas Claro, cosas. Claro, a ver. y también asumir, podríamos estar hablando de pero esto. también si yo quiero que mi profesión prospere o yo tengo un objetivo a nivel profesional, podemos ser incompatibles con la crianza de varios niños, pues tendré que tener uno, pero no es porque la sociedad dice, es que ese también es otro problema que tenemos. Hay unos estándares de tengo que ser este padre del año, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. No, es que a lo mejor yo no. No todo el mundo puede tener un perro. La conciliación familiar, sobre todo para los profesionales libres, Daría para otra tertulia, daría ¿verdad? para 3 tertulias. Para 3 tertulias es casi imposible que lo que dice Marian se pueda conciliar si no hay un apoyo por parte de los estamentos públicos. Es imposible. Y eso da lugar a lo que dice el niño llave. Eso, al final determinamos que es un problema social. Eso lo vemos en la escuela. En la escuela cada vez vemos más abuelos y más niños que pasan más horas en la escuela. Niños que entran a las 7:30 de la mañana en el aula matinal y algunos terminan a las 5 de la tarde en las extraescolares. ¿Y por qué no hay más extraescolares? Si no, Si no, estarían más tiempo. Sí, es verdad. Y eso yo soy consciente, yo lo veo cada vez más. Y es un tema, es un problema porque los padres pasan muy poco tiempo con sus hijos.
Y ahora, el poco tiempo que tienen, no los quieren pasar con los hijos. Y quieren porque que- llegan cansados de trabajar y déjame tranquilo. Y quieren que le sus quiero reñir, obligaciones... o no le quiero reñir, porque como estoy 2 horitas, le voy a reñir esas 2 horitas, voy a ser la madre buena Sí, me lo he porque me siento escuchado yo. culpable. Claro. Primero, para ser padre hay que renunciar a muchas cosas. Y eso es ser padre. Yo no podía fin a lo otro, y tener una vida de soltera y no tener hijos. Y yo no puedo ser superwoman y mamá. No. Es incompatible. Eso es incompatible. Que si alguien lo sabe, que nos llame y no de la fórmula. Que no lo diga, que no lo diga. Sí, ese es el problema que tiene después, Marian, disculpa, es que quieren que los docentes suplan lo que tienen que hacer. O los abuelos, la que los familia. abuelos son O los- abuelos. bueno, o los abuelos que vienen los pobres ya cansados y que sean los que suplen lo que tienen que hacer. No todos los padres. abuelos están dispuestos a... Hombre, Que una afortunadamente, mayoría, porque es menos que ellos ya han hecho lo suyo, ya han educado lo suyo. Y los docentes no podemos asumir responsabilidades que no nos competen. Eso está claro. Nosotros tenemos las nuestras e intentamos cumplirlas, pero hay otras que les corresponde a la familia. Pues ojalá y contemos en más pronto que tarde, ¿no? Con más medios. José Carlos, muchísimas gracias. Os vamos a despedir y a Carmen también por haber estado en la tertulia. Pero bueno, continuamos, Gracias. lo dicho, muchísimas gracias y nada, a seguir trabajando cada uno en su ámbito desde esos valores que sabemos históricamente nos los tienen que inculcar desde la familia y bueno, que la comunidad educativa, en este caso la parte docente y profesional, pues que haga la suya, ¿no? Y que no le quepa duda a la sociedad que, De que estáis en ello. que los docentes estamos muy concienciados con el tema del acoso y que si salta, lo primero y únicamente que queremos es solucionar el problema, que no quepa duda. Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno, continuamos, Marian, Ángel. Bueno, hemos hablado, aunque de una forma superficial hasta el momento, de ese ciberbullying, ¿no, Sí. Ángel? En el que a nivel jurídico ya se contempla, ¿no? Sí, mira, volvemos otra vez a lo mismo, volvemos al marco jurídico. No existe una ley profesa para el bullying en España, pero sí hay un marco jurídico amplio a nivel nacional, a nivel regional, desde el Código Penal, desde el tema administrativo hasta el Código Civil. Y por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo que tomé nota aquí. El artículo 97 del Código Penal tipifica el delito de descubrimiento y revelación de secretos. ¿Qué pasa con esto? Esto es muy importante, que una niña, un niño, porque no dejan de ser niños con 13, 14, 15 años, quizás no deberíamos de darle, habría que haber una reflexión si es bueno darle a los niños con esa edad de un móvil abierto a la red, un móvil donde tiene acceso todo el mundo, mayores, menores, y se puede hacer bullying a través de una red social. ¿Puede haber hostigamiento, persecución sobre una persona para intentar que haga algo o ridiculizarlo? Pues sí, claro que se puede hacer. Y esto está contemplado. Y mira, es más, si nos vamos a la injuria de las calumnias, está regulado en el artículo 205 y 210 del mismo cuerpo legal del Código Penal. O sea, se regula. Pero claro, es que esto hay el padre, que debería de ser, o la madre, que debería de ser el que de alguna manera tuviera un control y vigilando de eso, tendría que denunciarlo. A veces creo que muchos de nosotros no nos enteramos de lo que hacen nuestros hijos con las redes sociales. Bueno, existe esa opción, Marian, de control parental, que tienen muchos dispositivos. ¿Qué opinas? Que es lo más correcto. Y además ponerlo por edades. O sea, Sí. que es a ver, herramientas Saber hay. utilizarlo y, oye, que los papás sean conscientes de que existe, ¿no? Que es una herramienta al final Claro, que pero los puede ayudar. ¿Sabes lo que sucede? Que el niño no tiene acceso solamente a un dispositivo, tiene Claro. a miles, el del abuelo, el del tío, el del otro, y no todo el mundo tiene que tener el control parental, obviamente. Pues habrá que marcarle qué vas a ver en la red, qué estás viendo, y también mostrar interés, ¿eso qué es? ¿Y eso de qué edad tienes? ¿Y eso por qué lo estás viendo? ¿Y qué interés tienes en eso? Y Molestarle. explicarle que si ve algo, tenga un significado. Por ejemplo, si mi hijo ve manualidades, pues le preguntamos ni por qué. Porque es creativo y el niño ve a ver manualidades. Pero voy a ver por qué ve ciertos vídeos. ¿Qué le saca a esos vídeos? Pero, Es que muchas María, veces no podemos tampoco prohibir. Me voy a explicar. Sí. Si vemos que un niño ve algo que no es lo adecuado, habrá que explicarle que no es lo adecuado y las consecuencias que tiene eso. Y también, que no sabemos el ciberbullying. Cualquier padre tiene acceso a las cuentas de su hijo y sabe cómo su hijo se compra, debería. Otra cosa es que quiera, pero es que eso es tiempo. Yo siempre repito lo mismo, la crianza es tiempo. Es que por el WhatsApp, el grupo de WhatsApp, es que lo han expulsado del grupo de WhatsApp, es que está en el grupo de WhatsApp, es que está en el grupo de amigas y no está en el grupo de amigas. Tendrás que saber con quién van tus hijos, ¿no? O sea, todos nuestros padres te decían, ¿y quién es tu amiga? Y esta amiga no me gusta.
y esta amiga yo no sé qué. Y tu madre, que era más inteligente, porque yo creo que en cuanto más conocimiento tenemos, más torpes somos porque no lo estamos haciendo bien. Vamos a ver. Tu madre no te decía no te juntes con Pepita, sino que cuando quedabas con Pepita te decía mejor me quedar con Manuela. Entonces te hacía la curva, tú no te dabas cuenta y tú al final que terminabas quedando con Manuela, y Pepita no la veías más, porque tu madre consideraba que no era una influencia. No te prohibía, la madre lista no te prohibía, y te acompañaba al parque y te observaba en el parque. Uy, es que ya son muy mayores, que ya con 7 años van solo al parque. Ah, con 7 años van solo al parque. Pero si tú no lo observas, cómo se mueven, cómo se relacionan, y tampoco sabes su contexto... Es complicado, pero tú mismo lo has dicho antes. Volvemos otra vez. Vivimos en una sociedad que todo es carrera. Aquí vamos corriendo, nos llevamos media vida esperando y media vida corriendo. Yo no sé cómo lo hacemos, pero es así. Y te encuentras niño llave, como tú bien has comentado, de los 5 añitos, que tiene que ir solo al colegio, que tiene que volver. Que es súper independiente. Pues imagínate el padre que no tiene que tiene esa falta de tiempo, ¿cómo va a controlar con quién se está relacionando el niño en redes sociales cuando hay un montón de redes sociales? Evidentemente, tú le pones un control parental a tus niños y saben los niños más que tú y que yo y que desactivar el control parental. Es que no es tan fácil. O tienen acceso y si no tienen ellos el móvil, pues lo tiene su amigo y lo tiene y se lo deja cuando está en el parque solo. Entonces, ¿a dónde llegamos? ¿Dónde queremos llegar? ¿Quién es el responsable real de todo esto? Pues te lo voy a explicar. El niño tiene 5 años independiente. Un niño con 5 años no puede ser independiente. Pues claro, esa es la que un niño con 7 años no puede tomar ciertas decisiones que la están tomando. Entonces tenemos mini adolescentes que no son mini adolescentes. Entonces, si yo no me vinculo con mis padres, mira, los padres no tienen que ser nunca los malos de la película. Los papás son el puerto en el mar, yo siempre lo digo. Cuando hay marejada, cuando llama a papá, llama a mamá. No es que me van a reñir, es que me van a castigar, no. Papá y mamá son el puerto en el mar. Y el puerto en el mar significa que cuando pasa algo hay que tener un vinculaje. Yo necesito a mamá, la quiero, tiene que estar ahí. Pero si mi mamá no está y yo me lo resuelvo solo... Sí. O es una amenaza, ¿no?, en cuanto a esa... Pero imagínate, tiene 6 años y lo hace todo solo. Porque mira, él se levanta, le da el microondas, se prepara el desayuno, se va al cole, hace las extraescolares, hace los deberes solo. Yo como si no tuviese niño. Y lo decimos muy en orgullo. Mira qué buena madre soy. No, tú no estás. Entonces, si tú no estás, ¿cómo vas a ser una referencia para nada? Si tú no estás. Entonces, ellos hacen su propio decálogo de normas con su grupo de iguales. Esto pasa a muchos niños que están en instituciones, que no tienen papás ni mamás. Entonces, ¿su grupo quién es? Sus amigos de la institución, y entre ellos crean sus normas para cuidarse, para protegerse. O sea, el puerto tú en el mar lo vas a buscar. Si es un adulto, será mucho mejor, pero si es un igual, es que el igual tampoco te puede ayudar más de lo que hace porque tiene tu misma edad. Entonces, no le podemos pedir a niños de ciertas edades unas responsabilidades que no son. Y cuando muchos papás hablan de sus hijos, tú los escuchas y tú dices, y el niño, tú por lo que hablan, tú dices, el niño tiene que tener 18 años. Y después te ves a un chiquitito de 8. Es que mi niño ya hace esto solo, y porque hay que ser independiente, ¿Por qué? Porque no queremos dedicarle tiempo a la crianza. Marian, decía antes, y con esto vamos a ir terminando, decía Ángel, bueno, no sé si cuál es la edad idónea para tener un dispositivo móvil, para tener una red social, e imagino, ¿no?, que en muchas familias se da también esa situación de, bueno, mi niño al final lo pueden discriminar por ser el único del grupo que no tiene el teléfono móvil. Vale, pero tú puedes controlar lo que ve tu hijo y dedicarle tiempo. Y también, el móvil no es la edad. Te voy a explicar, 12, 13, 14, no. Es que tu hijo tiene 14 años, pero es un inmaduro, es como si le das el móvil a un niño de 8, me estoy explicando. Da igual la edad cronológica, a nivel como está, y hacerlo responsable. Y también, yo qué sé, en vez de comprarle el ultramóvil que tiene no sé qué, no sé cuándo, comprarle el más básico, o sea, el mínimo del mercado, para que le empiece a moverse. Lo que no podemos estar en comparativa, va a ser discriminado. O sea, me estás diciendo que yo prefiero que mi hijo sea discriminado porque no tiene un iPhone 4, pero no importa que lo acosen por las redes. Es que es un poco absurdo. Tenemos que enseñarle a los niños valores y estar ahí. Los padres tienen que estar presentes en el desarrollo del hijo. Pero, mira, la ley ya prevé eso. La ley orgánica 8/21 prevé el acoso por las redes sociales. El problema es que si tú no detectas cómo lo que está pasando, la ley no entra en funcionamiento. De hecho, mira, aquí hay otra ley, que es la ley orgánica que protege los datos personales
los datos personales, de la Ley de Protección de Datos, la mal llamada Ley de Protección de Datos y demás, que te protege cualquier dato que tu hijo pueda dar y hacer un uso ilícito a otra persona. Bueno, sí, muchos de ellos los estamos mostrando. Eso ya, ¿no? tú lo sabes. ¿A quién se le estás dando datos? Porque a lo mejor puede ser una persona que está en Estados Unidos. Y está viendo tu ubicación en tiempo real. Y está viendo tu ubicación en tiempo real. Total. No, pero mira, un dato que hemos visto ahora mismo, lo que has comentado anteriormente, las fotos de las supuestas acosadoras. Efectivamente. Si yo como menor, veo que sale una foto de unas niñas, que se supone que son acosadoras, que se supone, no Es tenemos una ninguna- ilegalidad publicar esa foto, Y los adultos, Cuidado. y los adultos están reenviándola continuamente. Si yo veo que a mi padre le reenvían en el grupo de WhatsApp de los amigos un meme del otro amigo y nos reímos, es que muchas veces a nuestros hijos decimos, ven para acá, y lo convertimos en adultos, y lo metemos en nuestro mundo. Y después después vuelves a ser niño pequeño, es que no es así. Si mi hija ve que yo reenvío continuamente memes, ridiculizo, etcétera, etcétera, pues ya lo ve normal. ¿Por qué no puede ya hacerle un meme a su amigo si le han hecho un meme a su papá? Bueno. Mira, Marian, fíjate tú qué casuística. Sin quitarle importancia a lo que han hecho estas chicas, si tú haces eso y vas mandando su imagen, ¿qué estás haciendo con ella? Lo mismo. Estás cometiendo un delito de acoso porque los estás mandando a todos esos Estás padres, a todos respondiendo esos con la niños. misma moneda, Estás ¿no? respondiendo de la misma manera. Entonces, no se puede actuar de esa manera. Que el colegio haya tenido un fallo, que de eso los padres se pueden erigir en jueces y verdugos de esa chica, tendrá que haber una fiscalía de menores, tendrá que haber una serie de protocolos, que las autoridades actúen, pero llegar a ese punto, ¿hasta dónde estamos llegando? Pues mira, a pintadas, a voces en la puerta del colegio, ¿dónde está la Al comunicación? linchamiento, porque ya lo que falta, ¿no? Ya los linchamos. Yo creo que los pobres profesores de este colegio Van a dimitir. tendrán que irse porque es que la cosa que están recibiendo, pero gente que a lo mejor te pregunta, bueno, ¿qué ha pasado? Es que ha pasado esto, pero ¿sabes por qué? No. O sea, ya la gente ha emitido ¿cómo Sí, se está dice? juzgando. Una sentencia cuando no se sabe lo que ha Sí, pero sucedido. bueno, no solo a esas niñas, sino al centro por no haber activado, en palabras de la familia, no ese protocolo después de 2 denuncias por parte de los papás. Vale, y no se de puede hacer una Sandra Peña. manifestación, no se puede hacer una sentada en silencio, no. Hay que pintar, hay que insultar, hay que, como hemos visto algunas imágenes, algunos padres pegándole voces al otro. Sí, y ahora tú le dices a tu niño que no sea violento. Hombre, Pues yo creo que precisamente- es contractor. Bueno, pues precisamente, Marian, esa convocatoria, por ejemplo, que hacían desde diferentes asociaciones como la de José Manuel López sobre Trencat, ¿no?, que actúa en toda España, el padre de Kira, que lo hemos tenido al inicio del programa, y manifestación también que han convocado pues estudiantes y la comunidad educativa en Sevilla en general, precisamente por el caso de esta niña de Sandra Peña. Muchísimas gracias, Marian Álvarez y Ángel también Navarrete, por haber estado con nosotros. La verdad A es que ti. un gusto haberos escuchado y esperamos que en casa, sobre todo, pues hayan podido ser un poquito más conscientes de esta realidad y hayan tomado nota, sobre todo eso es lo importante y el fin de este programa, de algunas herramientas o algunos consejos que nos daba Marian como psicóloga. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido del que hablar, del que abordar y seguir analizando. Buenas noches.